pues, damos la bienvenida a este seminario permanente de la Cátedra en edición 2022. Me presento para los que nos vean en línea, junto conmigo, bueno, va a estar acá, para que nos vean en línea. Va a ser mi compañera Michelle Granados, que es quien va a estar en contacto con ustedes para las sesiones virtuales y las sesiones presenciales. Y también me acompaña mi compañera la maestra Sharita Lee, que ella es responsable del Observatorio con los Ojos Abiertos por el Derecho a la Verdad, que somos las dos entidades convocantes de este foro, de este seminario, y vamos a estar a lo largo de estas 8 semanas con ustedes. Esperamos que podamos seguir conociéndonos y también abriendo el diálogo de diferentes temas. Pues, sin más, ¿les parece? Arrancamos con nuestra primera sesión del día de hoy. El día de hoy, para la sesión sobre protesta social y espacio público, nos acompaña Sofía de Rovira Castro. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestrante de Derechos Humanos y Democracia por la Flaxo. Trabajó en la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en el área de investigación y vinculación con la sociedad civil. Y en febrero de 2015 ingresó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, mejor conocido como el Centro PRO, en donde colabora como abogada en el área internacional, acompañando procesos de defensa, exigencia y litigio internacional en casos de graves violaciones a derechos humanos, particularmente casos de desaparición forzada, tortura sexual y abuso de la fuerza. Es también representante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Bienvenida, Sofía. Gusto tenerte en este espacio que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, Cuauhtémoc, y a todas quienes están por allá. ¿Me escucho bien? Sí, te escuchas. Perfecto. Muy bien. Buenísimo. Me hubiera encantado estar ahí y poderles ver en persona, pero bueno, lo bueno es que en estos años también ya hemos aprendido que también por la virtualidad podemos también acercarnos. Entonces espero que en próximas pueda estar por allá, pero mientras me da mucho gusto escucharles y poderles compartir desde este lado. Tú me dices, Cuauhtémoc, cuando me arranque. Pues adelante, Sofía, todo tuyo, el espacio. Buenísimo. Pues vamos a poner por acá una presentación. Voy a compartir mi pantalla para poderles compartir un poco la presentación que les quería hacer un poco en los términos en los que me lo planteaban, de hablar de la protesta social, y quisiera dejar al final un buen espacio para preguntas y respuestas, para que podamos dialogar y para que un poco podamos tener más reflexión a partir de lo que les comparta. Estaría pensando entonces hacia un poquito antes, bueno, como hacia las 4, estar terminando la presentación, para que después también podamos tener un diálogo más abierto, si lo logro en esos tiempos. Entonces voy a compartir mi pantalla. Ahí ya se ve bien. Ahí está, sí. Buenísimo. Pues bueno, un poco quisiera antes que arrancarme, decirles de dónde viene lo que les quiero compartir el día de hoy, y un poco en ese sentido presentarme. Yo ya como les comentaban, estoy acá en el Centro PRO, organización además pues siempre muy cercana a las Iberos y por lo tanto hermana de ustedes, así que con más gusto estar acá. Y bueno, desde el Centro PRO, como quizá algunas por allá sabrán, estamos enfocados en acompañar, en defender desde una estrategia de defensa integral diferentes causas de violaciones a derechos humanos, que sobre todo están relacionadas con las violaciones graves a derechos humanos que vivimos en el país, sobre todo entendiendo así la tortura, con un enfoque sobre todo en la tortura sexual,
las desapariciones forzadas y las ejecuciones, y eso, bueno, sobre todo desde una perspectiva de entender el modelo de seguridad y el impacto que puede tener en los derechos y priorizando siempre el acompañamiento a los procesos a partir del empuje y el reconocimiento de las víctimas como las principales impulsoras y buscando a partir de eso, obviamente, cambios más estructurales. Ese es sobre todo el trabajo del Centro PRO y intentamos enfocarlo en grupos que consideramos prioritarios porque históricamente han sido excluidos, están en alguna situación de particular vulnerabilidad y que creemos que siempre son quienes peor resienten las peores las afectaciones y la falta de acceso a la justicia en un país como México. Y estos grupos son sobre todo mujeres, con todo el impacto de género, de discriminación, de violencia que suele estar asociada a las mujeres de forma histórica, migrantes, también de nuevo como un grupo que vive históricamente una exclusión particular, no solo de acceso a servicios, sino de resentir las graves violaciones con mayor gravedad. Indígenas, y lo mismo, siempre vemos cuando analizamos el uso, por ejemplo, del derecho penal o el acceso a diferentes derechos, vemos como la exclusión que viven pueblos y comunidades indígenas es una característica constante, y víctimas de represión social, y con eso nos referimos sobre todo a quienes históricamente han tenido un papel de defensa de derechos humanos en el espacio público, como por ejemplo quienes participaban en acciones en los tiempos de la llamada Guerra Sucia y que vivieron, por lo tanto, violaciones a sus derechos, pero también en esa categoría tratamos de visibilizar precisamente a quienes defensores o activistas que por su actividad política, pública, pueden resentir una afectación por parte de las instituciones del Estado. Y esta última, obviamente, pues tiene una enorme relación con la protesta, porque ya lo veremos, entendiendo la protesta como un espacio en donde suele haber una defensa de derechos que suele ser confrontativa para el Estado. Entonces, un poco ese es el trabajo que hace el Centro PRO y eso nos ha permitido acompañar diferentes procesos, muchos de ellos de criminalización, con un enfoque penal en donde hemos tenido que defender a mujeres indígenas, a migrantes, a activistas, de la aplicación del derecho penal, y precisamente eso, ya lo veremos más adelante, nos ha permitido ver cómo pues muchas veces el derecho penal es usado como una herramienta, en realidad, para callar voces o para seguir excluyendo a ciertas personas, o muchas veces incluso para aparentar estar dando resultados con estas ideas que seguramente han escuchado de populismo penal, en donde se intenta aparentar que se están tomando resultados frente a fenómenos de la violencia, cuando en realidad simplemente se están construyendo procesos penales arbitrarios y fabricando pruebas. Y eso lo vemos mucho también en los casos de protesta, en donde ya veremos más adelante cómo, pues sí, el derecho penal, que tendrá que ser la última de las opciones, la última herramienta usada por el Estado, es utilizada eso como una forma de minimizar, de acallar, y eso pues a través de utilizar pues un sistema penal que permite la construcción de pruebas, que permite la detención arbitraria, etcétera. Entonces, esas herramientas han sido muy útiles al poder, precisamente defendiendo los procesos de personas concretas que hemos podido acompañar, han podido evidenciar pues cómo muchas veces desde el uso del derecho penal, desde la construcción de las leyes, vemos afectaciones a derechos y entre ellas a la protesta. Y además les quisiera también platicar, y además porque así se hizo la invitación, que formo parte del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social. Ya va a cumplir 10 años este frente, y sobre todo nació como una respuesta de diversas organizaciones en un escenario en el que estábamos viendo constantemente restricciones por diferentes vías a la protesta social. Nos juntamos varias organizaciones, entre ellas el Centro PRO, pero también forman parte Artículo 19, Serapaz, El Vitoria, Marabunta y muchas otras. Son 10 organizaciones en total que comenzamos a ver, sobre todo a partir de 2013, un escenario en donde constantemente veíamos que habían nuevas iniciativas que restringían la protesta, iniciativas que decían incluso que solo se podía marchar por la mitad de la calle,
o que se tenía que dar aviso, o que solo marchar en el Estadio Azteca. Y por otro lado, además, sobre los hechos, veíamos constantemente cómo había una escalada de protestas, de una inconformidad muy grande por diferentes decisiones políticas que no estaban considerando a la sociedad en el 2013, y que estas eran seguidas de un uso arbitrario de la fuerza, detenciones arbitrarias, inicio de procesos penales. Entonces comenzamos a documentar todas estas formas en las que el Estado estaba de alguna forma limitando la protesta social y generando violaciones a otros derechos, y generando también pues no solamente la documentación que pudimos exponer en diferentes espacios ante la ONU, ante la Comisión Interamericana, sino también generar pues vías de defensa, amparos frente a las leyes, acompañamiento a las personas detenidas, dar información sobre cuáles son los derechos en los contextos de protesta. Entonces el Frente permitió desde un enfoque multidisciplinario, porque no solamente éramos abogados los que estábamos ahí, sino también de diversas disciplinas, poder ver cómo nos agrupábamos en defensa de la protesta, en defensa de las calles, creyendo pues que hay una necesidad democrática en eso. Entonces, bueno, eso quería compartirles un poco de inicio para que supieran de dónde viene un poco lo que les voy a compartir, y que supieran también que desde el PRO y desde el FLEPS, como le decimos, pues con toda siempre la disposición a poder compartir materiales, insumos, y poder en su momento también aliarnos en momentos claves que veamos que está en juego los derechos. Y un poco, bueno, ya entrando en materia, este es un poco lo que les quisiera platicar en esta charla. Primero hablar de qué es la protesta, cómo la podemos entender a través de identificar cuáles son como los elementos que considero son los principales que están presentes cuando hablamos de protesta. Ahí un poquito les quisiera hablar también de entender a la protesta no solamente desde los derechos, sino incluso desde los movimientos y todo lo que eso implica en términos de las emociones que están puestas en la protesta, más desde eso, desde un enfoque sociológico y político. Por eso les mandaba también, les compartí una lectura en este sentido, porque creo que es importante también pues reconocer que no solamente desde la mirada jurídica de los derechos, de la Constitución, de los tratados, se puede entender y defender la protesta, sino que también es importante verla como un flujo de movimientos que también impacta en las emociones, y que por lo tanto puede desde esa dimensión tener un impacto democrático, político, que puede ser analizado desde esta perspectiva. Y luego ya hablar más específicamente de la protesta vista desde los derechos, qué derechos están presentes en la protesta y cómo poder leer también el ejercicio de los derechos en la protesta. Y cuando entendemos que la protesta, pues ese ejercicio de derechos necesariamente implica ver también eso qué obligaciones genera para las autoridades, ¿no? Entonces, mientras por un lado es un derecho para las personas que lo ejercen, implica una obligación, por lo tanto, para las autoridades, y ahí pues un poco desagregar cuáles son las obligaciones que sobre todo emanan de estándares internacionales, pero que muchas de ellas ya son recogidas también en la legislación nacional, y que pueden ser un poco la ruta de exigencia que se tenga a las autoridades. Siempre desde una perspectiva consideramos que puede haber a la protesta de diferentes enfoques, y que pueda entender las obligaciones antes de la protesta, es decir, qué tiene que hacer la autoridad antes de la protesta para garantizar que quien quiera protestar pueda hacerlo, que no tenga limitaciones, que se permita la protesta. Las obligaciones también durante la protesta, que estas quizás son las centrales, porque es la forma en la que actúan las personas, las autoridades frente a la protesta, que sobre todo está relacionada con los estándares sobre uso de la fuerza, y las obligaciones posteriores a la protesta, que tiene que ver muchas veces, por ejemplo, si se inician procesos penales, si qué tipo de respuesta se da frente a la protesta. Entonces, cuando entremos en esa sección, considero que es muy importante no solamente ver lo específico del momento en el que actúa la policía en la protesta, sino entender estas obligaciones de manera amplia, antes, durante y después de la protesta, y desde las obligaciones generales, que son la forma en la que la propia Constitución estableció que se debe de obligar a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, en estas obligaciones generales que implican el respeto, la protección,
la garantía y la promoción. Estas 4 obligaciones nos ayudan en cualquier derecho, no solo en la protesta, a poder, digamos, disgregarlo en los diferentes elementos y sobre todo en las diferentes exigencias que puede implicar para promover, proteger, garantizar y promover, en este caso, la protesta social. Entonces, hablaremos un poco de eso. Y luego quisiera también hablar un poco más a profundidad de la protesta y las mujeres, la protesta vista desde el género. Y en eso quisiera centrarme sobre todo en el caso Atenco, que también les compartía por ahí la lectura de la sentencia de la Corte Interamericana, en este caso, que acompaña el Centro PRO, porque me parece que hoy en día la protesta de las mujeres es uno de los llamados pues más grandes que tenemos en las calles, y que esta sentencia nos puede dar mucha ruta de cómo la discriminación y la violencia de género atraviesa en toda situación a todas las autoridades y por lo tanto causa obligaciones diferenciadas e impactos diferenciados que son importantes considerar. Y bueno, ya finalmente, si alcanza el tiempo, unos elementos más de la importancia de la documentación y otras formas de protesta en México o que hemos podido conocer en últimos años, que me parece importante destacar. Por favor, también si empiezo a ir muy rápido o algo, díganme por ahí si alguien de quienes veo en la pantalla levanta la mano, con mucho gusto podemos también hacer cualquier pausa. Bueno, entonces entrando a qué es la protesta social, destacaría estos elementos principales. Hay muchas definiciones de qué es la protesta. Si la buscamos, en realidad, por ejemplo, en la Constitución no hay una definición de protesta, en realidad ya lo veremos más adelante. Lo que se suele describir o utilizar como protesta es el derecho a la reunión, en el caso de la Constitución, en el artículo 9, y difícilmente encontramos una definición de la protesta en instrumentos, digamos, en el ámbito nacional, pero desde el enfoque sobre todo del estudio de qué es la protesta, más desde un estudio político, sociológico, se puede entender a la protesta social como una acción de carácter contencioso o disruptivo, es decir, que requiere una conducta que realizan las personas, que de alguna forma irrumpe, por eso a veces se habla de contencioso o disruptiva, porque es una irrupción de la normalidad, digamos, democrática para presentar una exigencia que puede materializarse de diferentes formas. Estamos acostumbrados muchas veces, sobre todo en la Ciudad de México, por ejemplo, a pensar en la protesta en el Zócalo, la marcha del Ángel al Zócalo. En Puebla no sé si también hay un lugar, me imagino que sí, de donde normalmente salen las marchas, etcétera, pero no solamente la marcha son protestas, también los plantones, el cierre de calle, las intervenciones artísticas. Hay muchas formas de protesta y son eso, conductas que normalmente tienen un carácter contencioso o disruptivo, en tanto generan una exigencia o un reclamo, y que puede adquirir diferentes formas. Se entiende que es realizada por un actor social colectivo, es decir, generalmente no es aislada. Puede haber sin duda protesta que realice una sola persona, pero generalmente se realiza por un actor social colectivo que adquiere visibilidad pública. Y este elemento me parece sumamente importante porque está relacionado precisamente con el uso del espacio público. Si alguien hace una protesta en su casa, pues evidentemente no va a tener este elemento central, que es que sea visible. Y normalmente visible, por un lado, implica hacia las autoridades, hacia quienes está haciendo el reclamo, pero no solamente eso, sino que me parece que es importante también reconocer que la protesta también tiene como interlocutor a la propia sociedad, y que el hecho de que se usen las calles, las plazas, es porque de alguna forma se quiere visibilizar o poner en la agenda, poner en la discusión una preocupación, un desencuentro, una exigencia particular que queremos que se ponga en la agenda pública, y el espacio público ha sido históricamente entendido como el espacio en donde tenemos que discutir los temas que como sociedad nos importan. Es por excelencia el lugar en donde cualquier persona tendría la posibilidad de poner los temas que no son personales, sino que atienden a una preocupación más amplia. Y por eso, así empezaron, por ejemplo, las asambleas
desde tiempos pues, históricos, ¿no? Y así se comenzó la discusión de cómo lo público es lo que nos tiene que interesar de alguna forma a todas y a todos, o que puede tener un impacto en todas y todos. Entonces, por eso es tan importante entender esta visibilización en donde hay una interpelación a las autoridades, pero también hay una interpelación social, y por eso el espacio público es tan relevante. Lo vamos a retomar más adelante, pero esto es central, por ejemplo, cuando hablamos de cómo se puede o no limitar el uso de las calles o del espacio público, para, por ejemplo, privilegiar el tránsito, ¿no? Decir, no se puede cerrar esta calle porque se requiere el tránsito de los coches, por ejemplo. Y es muy importante por eso destacar que la calle pues no es solamente un espacio para el tránsito de los coches. El espacio público es por excelencia un espacio en donde se tiene que dar una discusión amplia, plural, democrática, abierta, y en eso pues la protesta tiene que tener cabida. Obviamente que hay siempre, pues, vamos a verlo más adelante, choques, colisión de derechos, y ya veremos cómo a veces es posible resolver estas coaliciones, a veces son dilemas que no se pueden resolver tan fácilmente, pero de entrada implica reconocer este espacio público de esta manera. Y finalmente, generalmente lo que se busca con esta acción, con esta irrupción que se hace por un actor social colectivo en el espacio público, es sostener una demanda, una exigencia o simplemente una oposición. Hay muchas veces que dicen, es que no están diciendo qué quieren, solamente muestran rechazo. Bueno, pues también incluso el propio rechazo puede ser una forma legítima de manifestar una expresión en la protesta. Y esto es importante, puede o no ser dirigida al gobierno. Generalmente es dirigida al gobierno, a las autoridades, pero cada vez más estamos en un contexto en donde también los propios actores privados juegan un papel trascendental en la vida pública, no solo, por ejemplo, las empresas, sino también incluso hasta podríamos hablar del crimen organizado. Y, por ejemplo, esto lo vemos muy presente en acciones de protesta frente a megaproyectos, por ejemplo, en donde vemos que los actores privados, las empresas, pues también son un actor frente a las que muchas veces se pone un reclamo específico de cierto grupo que se siente de alguna forma excluida o vulnerado frente a, por ejemplo, un megaproyecto que no fue consultado. Sin duda, cuando hablamos de obligaciones en materia de derechos humanos, estas son dirigidas a las autoridades, y son a ellas a las que le podemos exigir, por ejemplo, que se limite de hacer ciertas actuaciones o que privilegie otras actuaciones, como por ejemplo las consultas, pero hay que reconocer que también se puede interpelar a diferentes actores en la protesta. Entonces, bueno, una forma de entender la acción colectiva, que es, me parece, que la forma en la que más fácilmente podemos describir la protesta, es como una acción voluntaria dirigida a una meta que se produce en una situación relativamente desorganizada, en la que las normas y valores predominantes de la sociedad dejan de actuar sobre la conducta individual con una clara influencia del contexto. Y me parece importante esta definición de la acción colectiva, que me parece que es muy definible de la protesta, porque por un lado implica, como ya decíamos, una conducta, una acción voluntaria, es el deseo de las personas puesta en las calles, normalmente con un objetivo común, no tiene que ser determinado, no tiene que estar en un pliego petitorio, ni mucho menos, pero generalmente hay una intencionalidad común compartida, y en una situación relativamente desorganizada. Y esto tiene que ver porque no se requiere que exista, por ejemplo, una coordinación organizada, determinada, con un organizador específico, sino que es desorganizada, no tiene que haber ni siquiera una relación previa entre quienes protestan. Y este elemento me parece muy importante y, por ejemplo, distingue la protesta o el derecho de reunión en la protesta del derecho, por ejemplo, de asociación, en donde sí hay mucho más criterios de organización presentes. Y donde las normas y valores de la sociedad, de alguna forma, aquí dice que dejan de actuar sobre la conducta individual, porque de alguna forma es lo que mencionábamos cuando se habla de una irrupción de una naturalidad, digamos, o de una propuesta o de una acción del gobierno, y entonces de alguna forma hay una conducta que quiere interpelar a eso, ¿no? Entonces, como les decía, creo que esto nos puede ayudar a entender más allá de las normas de qué estamos hablando cuando hablamos de protesta,
Y además consideramos que, bueno, esta acción colectiva genera esquemas de intelección que derivan en emociones comunes que participan o que comparten quienes participan. Es decir, hay una interrelación de una emotividad compartida entre quienes están en la protesta por un lado y quienes están viendo la protesta o siendo interpelados por la protesta. Y esas emociones sobre todo son importantes reconocerlas cuando hablamos de cómo las protestas generan ciertas respuestas, cierta emotividad, cierta reacción, etcétera. Y a partir de esa definición es que creo que se pueden establecer los elementos de la protesta, que los nombro de esta manera. Sobre todo hay una sentencia de un tribunal español que precisamente disgrega el derecho de reunión, hablando de estos elementos, o de algunos de estos elementos, y son los que utilicé para poder establecer los elementos de la protesta a partir de la definición anterior. Y es el elemento material, es en qué consiste la protesta, o sea, responde a la pregunta en qué consiste, y entonces hablamos de qué es una acción contenciosa, una irrupción, un conflicto. El elemento subjetivo, que es quién la ejerce, y ahí normalmente pues es un colectivo. Como les decía, no necesariamente tiene que ser una determinada cantidad de personas, ni mucho menos, pero generalmente se entiende que es un colectivo. Transitorio o no, ¿esto qué quiere decir? Puede ser que muchas protestas se repitan y cuando se repiten de forma constante se transforman normalmente en movimiento, pero puede ser una protesta de un solo día y ya, sin que haya una continuidad y no se requiere que exista, por lo tanto, esa continuidad. Luego el elemento espacial, que es donde se ejerce, y ahí hablamos pues generalmente del espacio público. También siempre hay excepciones y de nueva cuenta, cuando hablamos de un contexto en donde cada vez más los actores privados tienen más predominancia en muchas de las decisiones públicas y políticas, pues obviamente eso genera que también hayan más protestas, incluso en espacios privados, por ejemplo en centros comerciales, etcétera. Entonces también cada vez, mientras más presencia de lo público tomen otros actores, pues también están sujetos a ser interpelados por la protesta. Y finalmente el elemento teleológico, que responde a la pregunta ¿para qué se ejerce? ¿Para qué se realiza la protesta? Y bueno, esto normalmente tiene que ver con externar una postura, un disenso, o también incluso para generar un encuentro entre quienes tienen una visión o una postura o un sentimiento de rechazo o similar. Como les decía, no se requiere explicitarlo en un pliego, ni mucho menos, pero normalmente se entiende que hay una intencionalidad común. Y bueno, finalmente para referirme a por qué creo, como ya les decía, que las emociones son un elemento importante a considerar en la protesta, sobre todo desde un análisis más político, sociológico, es porque, bueno, en la protesta, tanto antes, en lo que la genera, como durante, cuando se está llevando a cabo, como posterior, hay emociones que motivan a los individuos, que generan un movimiento, una acción, que generalmente se generan en multitud y que se expresan retóricamente, narrativamente, y dan forma a los objetivos latentes en los movimientos. O sea que las emociones son de alguna forma muchas veces lo que articula y detona la acción y lo que puede detonar también la reacción. Además, las emociones pueden ser, además de medios, pueden ser fines, es decir, buscar empatía de la sociedad, que otras personas se sumen, y otras veces, pues bueno, son tanto medios como fines. Y hay que reconocer que las emociones pueden tanto favorecer la protesta y la movilización, como a veces dificultarlas, sin duda alguna. A veces también esas emociones son las que generan complicaciones y complejidades en la respuesta y en el actuar de las protestas. Y eso además puede tener éxito en sí mismo en lo que se busca plantear en la protesta, en qué tanto se responde de forma adecuada al planteamiento que se está haciendo, a partir de cómo se transitan muchas veces esas emociones. Ahora, reconocer que están las emociones de ninguna manera implica justificar o legitimar el actuar de las autoridades de una manera u otra. Las obligaciones
de las autoridades no dependen de las emociones, pero me parece que siempre es importante considerar que están presentes y que muchas veces, sobre todo, como les decía, desde un enfoque político, pueden ayudar a ver cómo se utiliza o no la protesta, cómo se puede hacer coincidir ciertos mensajes para mandar determinadas narrativas y generar presiones o generar solidaridad de otros actores, y eso es importante tenerlo en mente, sobre todo cuando analizamos la protesta más en un escenario amplio político-social. Bueno, como les decía, además es importante reconocer que la emotividad o las emociones no solamente están presentes al interior del colectivo, ya sea que sea difuso, transitorio o permanente como movimiento, sino que también hacia afuera. Hay una emotividad generada al interlocutor estatal y a la sociedad, como ya les decía, que muchas veces respide en el mensaje. Y un poquito, también les quería compartir muy rápido de un estudio de opinión que nos ayudó desde el FLEPS a darnos cuenta de muchas de estas emociones y definiciones de la protesta y de la forma de participación en las protestas, que nos puede ayudar a entenderlas eso desde una perspectiva más social. Este estudio de opinión lo realizamos, bueno, lo realizó una consultora que lo pedimos desde el FLEPS para conocer sobre todo cuál era la percepción de las protestas, en particular en la Ciudad de México. ¿Por qué las personas protestan? ¿Por qué las personas les da miedo participar? ¿Por qué ciertas autoridades reaccionan como reaccionan? Y hay algunos elementos que me parece que son importantes de lo que pudimos encontrar ahí. Una es que muchas veces se piensa que la protesta solamente la realizan quienes se sienten afectados por determinada decisión política, por ejemplo. Y lo que encontramos es que en realidad no, y muchas de las razones por las que participan es en solidaridad por otros, en querer mostrar empatía o solidaridad frente a algo que le pasó a alguien más, y que esto muchas veces es lo que está en mayor medida presente en protestas más masivas, por ejemplo, en años más recientes relacionados con la desaparición, en particular Ayotzinapa, que en el estudio de opinión nos mostraba cómo fue un punto de quiebre en que las personas decían, bueno, está bien participar en la protesta, aunque genera algunas afectaciones, aunque no me gustan, porque yo no quisiera que me pasara eso, o porque yo quiero acompañar a las familias, o porque me dolió mucho enterarme de esta noticia. Ahí hay un elemento central, que es la solidaridad que puede generar la protesta. Y por otro lado, las principales razones que veíamos para la no participación estaban sobre todo relacionadas con el rechazo que sienten los que no participan en la protesta frente a los que sí lo hacen. Normalmente veíamos que esto estaba muy relacionado a pensar que las protestas son manipuladas, que son por un actor político como por ejemplo los partidos políticos, o que no entendemos qué están pidiendo, o que no hay como una comunicación clara de qué es lo que está manifestándose en la protesta. Entonces, esta es como la principal razón que respondían las personas, es no entiendo de qué es, por qué se manifiestan, no, ni siquiera sé de qué es, solamente sé que están ahí y que no me dejan llegar al trabajo, por ejemplo. Entonces, ahí también había un elemento importante, sobre todo cuando lo que queremos es buscar estratégicamente que la protesta sirva para comunicar, de cómo realizar, cómo comunicar de qué va la protesta para generar más solidaridad y empatía y menos rechazo. Y bueno, sobre la comunicación en las protestas se encontró que los mensajes que se emiten en las protestas muchas veces son confusos para quienes no forman parte de la protesta, y que sienten que pues por lo tanto no están dirigidos a ellos y no tienen por qué participar en esta ruptura de la comunicación que hablaba. Pero también encontramos en muchas respuestas que no todos los que no protestan es porque estén en contra de las protestas. Muchas veces yo los apoyo, pero no puedo ir. Yo los apoyo y qué bueno que se manifiesten, pero pues tengo que trabajar. Entonces veíamos que muchas veces hay una percepción de que hay más rechazo a la protesta de lo que a veces hay, y muchas veces son los propios incluso medios de comunicación los que generan esta narrativa de rechazo a la protesta, generalmente además a través de visibilizar actos específicos de la protesta y no el mensaje en conjunto de por qué se está manifestando. Y ahora sí, para pasar
a la visión, a la perspectiva de la protesta desde una visión de los derechos humanos, podríamos decir que, como les decía, la protesta no necesariamente es reconocida en todos los supuestos como un derecho en sí, aunque podría sin duda argumentarse que tiene características que lo hacen un derecho humano, pero normalmente más bien se asocia con otros derechos que están, digamos, inmersos en el ejercicio de la protesta. Y los que generalmente son los que están relacionados con la protesta o desde donde se ha abordado es la libertad de expresión, el derecho de participación y petición y la libertad de reunión. Lo mismo desde los estándares internacionales, por ejemplo, desde las Naciones Unidas, los relatores que han abordado el tema de la protesta es el relator para la libertad de expresión, el relator para la libertad de reunión, que generalmente pues, son desde donde se ha hecho este enfoque, pero podemos encontrar elementos de estos tres derechos. ¿Por qué no solamente libertad de expresión? Porque, bueno, la libertad de expresión sin duda es uno de los centrales, pero la libertad de reunión, por ejemplo, ayuda a entender que además de la expresión es importante el elemento de reunión colectivo que está asociado a la protesta. ¿O por qué no solamente el derecho de participación? Bueno, porque el derecho de participación tiene muchas vías, el del derecho de petición en el artículo 8 constitucional, que obliga a las autoridades a responder, o el derecho de participación, que es uno de los nervios democráticos más importantes, pero que no solamente está en una vía institucional, a través de, por ejemplo, el derecho de participación con el voto, a partir de las consultas, etcétera, sino que la protesta se puede entender incluso como un mecanismo extrainstitucional de participación, o incluso como hay quienes le llaman una garantía de participación extrainstitucional, es decir, una garantía que permite exigir otros derechos y es extrainstitucional porque no es que tenga que estar reconocida o no es que requiera de la activación de las instituciones o de las autoridades para llevarse a cabo, sino que es extrainstitucional al ser los propios actores sociales los que la realizan sin necesidad de estar en un proceso específico. Bueno, como les digo, la libertad de reunión está muy asociada a esta posibilidad colectiva de actuación que está muy presente en la protesta. Entonces, podemos ver que hay elementos de cada uno de ellos y, por lo tanto, los esquemas que protegen a cada uno de estos derechos en lo individual deben de analizarse en la protesta. Por ejemplo, cuando hablamos de la prohibición de la censura que existe en la libertad de expresión, que es uno de los elementos centrales, si la trasladamos a la protesta, pues podemos hablar de no se puede censurar una protesta de manera previa. Es decir, no pueden decir las autoridades, bueno, este tipo de protesta no me gustó y la limito. En todo caso, ya lo vamos a ver más adelante, se actúa de forma posterior, si se requiere actuar frente a determinadas actuaciones como delitos, pero nunca de manera previa. Frente a la libertad de reunión, por ejemplo, que no se puede limitar la reunión de personas que se realice en el espacio público, pues lo mismo. Entonces, la protesta hace uso de este derecho de forma transitoria en el espacio público que tiene que ser leída desde ahí. Y el derecho a la participación, pues sin duda como un mecanismo que debería de privilegiarse siempre y que ya lo veremos, y está en la lectura también que les compartía de Gargarella, que hace que cuando veamos que dos derechos están en juego, la protesta y otro derecho como la movilización, etcétera, tengamos que reconocer que la protesta está, Gargarella lo dice, más cerca del nervio democrático porque permite la participación y más aún cuando la participación es sobre todo de actores sociales que normalmente son excluidos o se sienten excluidos de la vida pública. Y reconocerla así además implica necesariamente verla también respecto de otros derechos. Y en esto es muy importante porque seguramente lo han escuchado mucho, la armonización de los derechos. En todo contexto de la vida pública y democrática hay constantemente colisiones de derechos, eso es una normalidad y siempre pues la decisión es cómo hacer que en la medida de lo posible los dos derechos estén garantizados, estén armonizados y en su momento cómo limitar uno de manera que no se restrinja en su totalidad o que se genere la menos afectación posible. Ya lo veremos más adelante con las formas en las que se tiene que ponderar en casos específicos. Pero esto es importante decirlo, que tiene que ser en casos específicos porque es la manera en la que podemos saber en el caso concreto qué derecho es el que debe de privilegiarse.
y no en lo general, en lo abstracto, diciendo siempre tiene que privilegiarse, por ejemplo, el tránsito frente a la protesta. Y también vamos a ver más adelante que una de las obligaciones de las autoridades en general es gestionar las protestas, y eso también tiene que ver con la armonización de los derechos. Es decir, no solo tienes que actuar para proteger el libre tránsito o el derecho de otras personas como los comercios, sino que implica incluso la armonización de derechos, generar esquemas en donde la protesta sea viable y sea posible, y permitir, por ejemplo, el uso del espacio público, y buscar en la medida de lo posible que la afectación a ambos derechos sea el menor. Y eso implica, por ejemplo, avisar que va a haber una protesta una vez que la autoridad tiene conocimiento de que se va a generar vías alternas de movilización, generar posibilidades de ingreso a los lugares que estén siendo bloqueados por otras vías, etc. Y otro elemento que es importante, que ya se los refería respecto a la protesta, en particular cuando lo relacionamos con el derecho de participación, es que el que esté tan centrado en este derecho como una forma de permitir la participación por una vía extrainstitucional, es importante porque de alguna forma tendrá que implicar mayor tolerancia frente a las afectaciones que genera. Quizá más adelante, si da tiempo, les puedo platicar de un caso en particular que acompañamos desde el Centro PRO, de una persona que participó en una protesta frente al gasolinazo. Se acordarán de esas protestas que estaban relacionadas con la subida de gasolina, y a esta persona, Raimundo, se le inició un proceso penal por el delito de sedición, por participar en esta protesta. Y bueno, además de todo lo que implicó la defensa legal, de cómo las pruebas que estaban siendo utilizadas pues eran fabricadas, etcétera. También lo que se argumentó y lo que en su momento decidió el juez en una sentencia, la verdad es que muy única de lo que podemos conocer con un juez que hizo un argumento muy innovador de la protesta, es que en primer lugar, el derecho penal tiene que ser la última opción y tendrían que utilizarse de forma mucho más limitada. Pero además, cuando se está utilizando en un contexto de protesta, que se tiene que entender como la posibilidad que tienen muchas personas de acceder al espacio público y de poner su inconformidad y de participar, por lo tanto, tiene que haber una mayor tolerancia incluso frente a actos que podrían en otro sentido ser limitados. Aquí había, por ejemplo, daños a algunas pintas y daños a algunos edificios. Entonces, lo que dice el juez es, si es un daño, es verdad que en otro contexto el daño tendría que ser posiblemente punible, pero cuando lo entendemos en el contexto de la protesta, en donde había una participación que buscaba la posibilidad de acceder a una discusión mayor, en la defensa de uno de los intereses más grandes de la democracia, que es la participación de las personas, tiene que haber mayor tolerancia por parte del derecho penal en particular, pero también de las policías, por ejemplo, que actúan. Y ahí incluso este juez, les puedo compartir esta información de cuáles las decisiones que tomó, pero incluso dice que la protesta, por lo tanto, tiene que asemejarse al derecho a la consulta, en tanto que no se puede utilizar la fuerza ni el derecho penal hasta en tanto no conozcamos qué es lo que están poniendo sobre la mesa quienes están protestando, e intentar generar un diálogo. Si se busca el diálogo y no se generó, pues bueno, se pueden buscar otras opciones. Pero si no se ha generado ni siquiera el intento de diálogo para ver qué es lo que está siendo manifestado, pues entonces tienes que limitar aún más el uso, por ejemplo, en este caso del derecho penal. Y bueno, también es importante considerar tanto el mensaje que esté puesto sobre la mesa, este rechazo, pero también los actores. Y en eso también el texto de Gargarella es muy claro en decir que la tolerancia incluso se tiene que ampliar cuando se trata de actores que normalmente son excluidos de las decisiones políticas y que no tienen otros mecanismos para que sus voces sean escuchadas en la toma de decisiones, y que por lo tanto, cuando estos actores, que normalmente son actores que suelen estar en exclusión, lo dicen mucho respecto a actores que están en situación de pobreza, pero también pensemos en comunidades indígenas, incluso en migrantes que tienen muchas más dificultades para participar en protestas porque no se les permite, de alguna forma se les limitan los derechos considerados políticos, pero que precisamente son estos actores que no tienen otras vías institucionales de muchas veces hacer
acercar sus opiniones, que se tiene que tener aún más tolerancia. Entonces, hay tolerancia por el mensaje y hay tolerancia por los actores. Y lo mismo, por ejemplo, en el mensaje lo han resuelto en otros casos, otros jueces, que cuando el mensaje, por ejemplo, está relacionado con una violación grave a derechos humanos, con más razón también tendría que haber más tolerancia a la protesta. Y bueno, como les decía, en el derecho penal, considerando las afectaciones que tiene en las personas, el uso del derecho penal tiene que ser siempre la última opción y por lo tanto ser la más limitada frente a la protesta. Se pueden hacer otro tipo de actuaciones para intentar armonizar los derechos antes que usar el derecho penal. Y cuando hablamos de la pluralidad de voces, podemos retomar, y ahí también en las lecturas les compartía el informe que realizó el Frente por la Libertad de Expresión hace 3 años, cuando terminaba el sexenio, que se llama el sexenio de la resistencia, que precisamente lo que buscaba era, bueno, si normalmente lo que busca la autoridad es disminuir el mensaje o reaccionar sin conocer el mensaje, lo que también es importante siempre es entonces retomar cuáles son las voces que están siendo puestas con la protesta, porque eso nos permite además tener una radiografía de cuáles son algunas de las problemáticas que están sucediendo en el país y que no están siendo atendidas. Y cuando vemos históricamente cuáles han sido las protestas que han habido en el país, eso en gran manera nos permite conocer cuáles eran las situaciones o las problemáticas que en ciertos momentos estaban dando, y es una forma precisamente de conocer cuáles son los retos que están habiendo y cuál es la respuesta que está viendo las autoridades. Incluso desde las protestas estudiantiles de los 60s y de los 70s, que aunque habían unas demandas muy particulares de los jóvenes en ese momento, incluso relacionadas con la presencia o no de los cuerpos de seguridad en las escuelas, obviamente tuvo un impacto mucho mayor cuando lo que se visibilizó es que lo que no estaba viendo eran espacios más democráticos de participación en un contexto del régimen hegemónico y autoritario del PRI en esos momentos. Entonces, aunque la protesta muchas veces inicia con una demanda muy particular, puede evidenciar, sobre todo en la respuesta de las autoridades, qué nivel democrático de la resolución de los conflictos están teniendo. Después las protestas estuvieron muy asociadas a luchas obreras y sindicales, también eso más incluso mundialmente, en cuáles eran las luchas que se estaban dando en otros espacios y además la facilidad que pueden generar los espacios obreros y sindicales para la movilización. Y eso en gran medida, aunque se mantiene, también sí se ha ido disminuyendo recientemente como el único actor, digamos, que puede generar las protestas. Hemos visto también constantemente protestas comunitarias en comunidades indígenas que responden a otra lógica mucho más relacionadas con la defensa del territorio, muchas veces frente a megaproyectos, la defensa de sus tierras, y ahí también hay una particularidad muy específica que atender a también poder visibilizar cómo la construcción de un plan de desarrollo y de país, qué tanto está contemplando a otras voces en su construcción o qué tanto está generando megaproyectos que estén afectando a las comunidades, y las protestas nos permiten voltear a ver si eso está ocurriendo o no. Y sin duda, recientemente cada vez hemos visto más cómo las protestas están siendo encabezadas sobre todo por víctimas y también por el acompañamiento a las víctimas. Como les decía, en el estudio de opinión se veía mucho cómo cada vez frente sobre todo a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, y en particular a partir de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, hubo un entendimiento más amplio de entender a la protesta como una forma de solidaridad y no solamente como una forma de participar de quienes estén afectados. Entonces, bueno, ahí, por ejemplo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, con las marchas y las caravanas que hicieron, fue una forma de visibilizar la masividad de víctimas que se estaba generando con la estrategia de seguridad de la guerra contra el narcotráfico. Y estas protestas, como les decía en un inicio, son las que permiten que el espacio público haga voltear a ver a estas demandas, estos actores, estas exigencias que estaban completamente fuera del imaginario, que incluso las propias organizaciones muchas veces en la Ciudad de México no estábamos sabiendo atender, y que las organizaciones en los estados comenzaban también a documentar en términos de las violaciones que se estaban viviendo, y gracias también a eso hubo una movilización más amplia y la posibilidad de discutir en términos de políticos y de país, e incluso de generación de leyes e instituciones como respuesta a estas movilizaciones.
Y como ya les decía, bueno, sin duda un parteaguas en la movilización que generó las protestas por los 43 estudiantes de Ayotzinapa a nivel nacional e internacional, y cómo eso también pues generó voltear a ver que había una situación de víctimas, de personas desaparecidas, que pues era central y que, por ejemplo, la vemos cada año en las marchas del 10 de mayo de las madres que marchan exigiendo encontrar la búsqueda de sus familiares. Y finalmente también agregaría que las protestas de mujeres cada día también han adquirido mayor presencia y visibilización en el espacio público, no solamente frente al acceso a derechos o para la garantía de derechos como la libertad de autonomía y de decisión, sino también frente a la violencia y contra el feminicidio, por ejemplo, etcétera. Y cómo la visibilización de estas protestas han permitido poner de nuevo en la agenda pública un tema que es central históricamente, pero que cada vez además ha abocado mucho más la necesidad de atender lo que es la violencia y las violaciones a las mujeres. Entonces, esto lo pongo así un poco porque creo que cuando también hacemos cuando le exigimos a las autoridades que consideren el mensaje y los actores de la protesta como una forma central en la forma en la que tienen que organizar su actuación y sus obligaciones, pues también es importante para nosotras y nosotros poder voltear a ver a las protestas como una forma de visibilizar cuáles son las voces que están queriéndose colocar en el espacio público y que en gran medida nos hablan de cuáles son las afectaciones del país y que implicarían una respuesta diferenciada de las autoridades más allá del uso de la fuerza que muchas veces vemos que se utiliza. Y ahora sí, ya para pasar a la última parte, quisiera hablar un poco de cuáles son las obligaciones que a partir del entendimiento de la protesta como desde los derechos se pueden establecer frente a las autoridades. Y como les decía, creo que vale la pena para acomodarlas, ubicarlas en si se tratan de obligaciones de respeto, de protección, de garantía o de promoción frente a la protesta. Ubicar estas obligaciones en cualquier derecho permite ver cómo las autoridades no solo a veces se tienen que limitar de actuar de una forma, que es normalmente la que está asociada al respeto, sino que también tienen que actuar de ciertas formas, tienen que generar mecanismos, instituciones, legislaciones, que son las que permiten la garantía de los derechos y finalmente además la promoción que implica también determinada forma de referirse, de comunicar y de generar que otras personas conozcan este derecho. Entonces, las obligaciones que les platicaré provienen de diferentes fuentes, algunas de tratados internacionales o de informes de organismos internacionales que han profundizado más en cómo se debe de atender la protesta y algunas también de algunos mecanismos nacionales, leyes y protocolos que establecen estas obligaciones y todas ellas pues las catalogo en estas cuatro obligaciones. Entonces, bueno, frente al respeto, lo que implica que las autoridades respeten la protesta tiene que ver sobre todo coloco ahí sobre todo dos elementos. Uno es el abstenerse de emitir legislación que limite desproporcionadamente a la protesta. Como les decía en un inicio, cuando se creó el FLEP, sobre todo fue como una respuesta a la emisión de diferentes legislaciones que lo que buscaban era limitar la protesta. Lo más grave que se puede legislar es establecer que una determinada conducta es un delito y que por lo tanto, por ejemplo, emitir determinados mensajes o utilizar determinados espacios públicos son un delito. Y todos estos, esa es la forma más grave de legislar la protesta y esa, bueno, es una clara ejemplo de criminalización tal cual de la protesta a través de asociar conductas que en realidad son ejercicios de derechos como eso, como utilizar espacio público, como tener determinados mensajes y asociarlos a un delito. Y bueno, ahí estos tendrían que estar por completo fuera de la legislación. Hay muchos casos que se han litigado y que se han buscado que se establezca que son inconstitucionales por afectar a este derecho, como por ejemplo el delito de ultrajes. El delito de ultrajes que en realidad sanciona una expresión frente a las autoridades que le pueda resultar a la autoridad que le afecta. Y bueno, aquí hay
se podría decir mucho de eso, ¿no? Desde cómo las autoridades tienen que, por su papel como autoridades, estar más perceptivas a la crítica, por un lado, pero como también la expresión pues tiene que estar suficientemente protegida y por lo tanto la sola expresión, aunque no sea amable, aunque no sea, aunque le pueda generar un impacto en que no le guste a la autoridad, pues eso no debe estar penalizado. Entonces, por un lado, respetar implica eso, abstenerse de legislar en ese sentido y obviamente de aplicarla, pero bueno, lo ideal es que no esté en la legislación para no generar la posibilidad de que las autoridades, las policías detengan a personas con base en estos delitos. Y el otro grande rubro cuando hablamos de respeto a la protesta es abstenerse de utilizar del uso de la fuerza de forma arbitraria, y ya lo veremos más adelante de acuerdo a los principios que hay. Entonces, estas son las dos conductas que de alguna forma pueden ser negativas, en tanto que implica un no actuar de la autoridad, de emitir legislación restrictiva y de utilizar la fuerza de forma contraria a los principios que deben regirla o de realizar detenciones arbitrarias. Porque cuando hablamos de criminalización muchas veces vemos qué ocurre, como ya les decía, a través de tal cual establecer que la protesta es un delito, que una expresión es un delito, pero a veces también vemos que simplemente se utilizan otros delitos que está bien que existan, como por ejemplo el robo o las lesiones, pero que se utilizan para fabricar en realidad una acusación en contra de las personas. Y el otro, como ya les decía, es el uso de la fuerza y por lo tanto, entonces, también ahí tiene que haber una abstención. Eso con la obligación de respeto. Bueno, también decirles por último que también la legislación no solamente que limite la protesta, no solamente es de carácter penal, sino muchas veces, como les decía también cuando les platicaba las acciones del FLEPS, se hicieron una serie de acciones, por ejemplo, para denunciar y amparos, para señalar la inconstitucionalidad de leyes que desde un carácter administrativo limitaban la protesta, por ejemplo, al establecer la obligación de dar aviso, que ha sido señalada de forma constante que en tanto la protesta debe entenderse como espontánea, no tiene que generarse una obligación de las personas de dar aviso. Si se da aviso, está bien y puede generar que las autoridades actúen para armonizar derechos, pero no tiene que ser una obligación. O legislaciones que establecían una limitación temporal o espacial del espacio público, como les decía, usar solamente la mitad de los carriles, etcétera. Todas esas restricciones en una legislación lo que generaban era ponerle demasiada carga a la protesta y por lo tanto no dejar que funcionara de forma libre, sin cargas adicionales y sin ninguna limitación adicional. Entonces, todo este tipo de limitaciones, cuando hablamos de la obligación de respetar a la protesta, implicaría eso, no ponerle esas cargas, no ponerle esa denominación penal y abstenerse en el uso de la fuerza y de realizar detenciones arbitrarias. Por otro lado, cuando hablamos de la protección, esta es menos obligación, es quizá menos desarrollada desde la protesta, pero se refiere a cómo las autoridades tienen que tomar acciones para evitar que otras personas limiten la protesta, en este caso la protesta. Entonces, cómo tiene que la autoridad generar desde capacitaciones, pero además mecanismos de control frente a la policía, para garantizar que no actúen de forma inadecuada. O como también la policía tiene que permitir que la protesta se desarrolle de forma adecuada sin que terceros que no participan en la misma interfieran en la misma. Cuando hablamos de armonización de derechos tiene que ver mucho con esto, porque es como se permite que otras personas, que empresas, por ejemplo, no limiten de forma arbitraria la protesta, sino que permitan que se lleve a cabo. En esto no profundizo mucho, pero decirles que hay un informe en particular del relator para la libertad de reunión de Naciones Unidas que establece una serie de recomendaciones de lo que implicaría lo que él le llama una gestión adecuada de las manifestaciones y que implica todas las actuaciones que tiene que hacer la policía, pero no solamente la policía, sino todas las autoridades que estén relacionadas con la protesta y que por lo tanto puedan generar un ambiente propicio para que se desarrolle la protesta.
Y finalmente, bueno, la garantía del ejercicio de la protesta tiene que ver con generar instituciones o generar mecanismos, es un actuar por parte de las autoridades que permitan que la protesta se lleve a cabo de forma adecuada y que si no se realiza de forma adecuada haya vías para exigirlo de esta manera. Y por eso la garantía normalmente, la obligación de garantizar tiene que ver mucho, por ejemplo, con establecer mecanismos adecuados de control y de supervisión de las autoridades, en particular de las policías, que puedan permitir que cuando se estén tomando medidas inadecuadas se lleven a cabo, se puedan modificar o se puedan llevar a cabo la supervisión adecuada. Ya también lo veremos más adelante y esto implica, como ya les decía antes, ver a la protesta antes, durante y después, y por lo tanto generar que antes de la protesta se permita todo lo que es necesario para garantizar la protesta en términos de acceso a los espacios, en términos de capacitación a los servidores públicos, en términos de equipamiento adecuado y limitar, por ejemplo, el uso de armas letales o las que les llaman menos letales, que son, por ejemplo, las balas de goma, el uso de agua, etcétera. Y todo eso tiene que ver con la planeación previa a la protesta, como también hay mecanismos adecuados de supervisión durante la protesta, como por ejemplo la policía tiene que llevar un adecuado control de en qué momento se toman qué decisiones, en qué operativos, bajo qué decisiones se llevan a cabo, por ejemplo, la decisión de hacer detenciones, etcétera. Y sobre todo, una de las principales, que es las posteriores, que tiene que ver con la exigencia de mecanismos que permita que cuando hay una violación a derechos humanos puedan denunciarse y se activen los mecanismos necesarios, los controles necesarios. Sobre todo, pues está muy relacionado con el uso de la fuerza, pero puede ser también de otra índole. Y ya por último, la promoción, que tiene que ver con, primero, no criminalizar incluso en el discurso público. Esta creo que hoy en día es sumamente importante cuando vemos que muchas veces los propios funcionarios son los que salen a decir, y lo vemos muy claramente con las protestas de mujeres, que son infiltradas, que tienen una agenda particular o que no deberían de manifestarse de tal forma. Entonces todo eso genera un entorno que de alguna forma le decimos inhabilitador de la protesta y un entorno que de alguna forma por un lado, limita que las personas quieran participar por el miedo que puede generar el que esas declaraciones vayan a generar una actuación agresiva, pero también además genera un entorno propicio para que entonces las autoridades como las policías se sientan con mayor legitimidad de actuar de una determinada forma. Si se escucha al presidente hablar de cierta forma de las protestas en contra de las mujeres, pues claro que la policía puede sentirse con mucha mayor legitimidad de detener, de usar la fuerza, etc. Por eso la promoción tiene que ver mucho con el entender a la protesta desde un enfoque de derechos humanos, que no sea limitada de manera previa con estigmatizaciones, con declaraciones inhibitorias, y que por el contrario se genere todo un entendimiento de que la protesta en realidad hay que escucharla, hay que entenderla, hay que permitirla y en todo caso hay que generar una posibilidad de gestión adecuada con perspectiva de derechos. Entonces, bueno, esas son como las 4 obligaciones a grandes rasgos y obviamente pues eso la podríamos desgregar en muchas actuaciones específicas o cuando comenzamos a ver la actuación de las autoridades mexicanas podemos encontrar violaciones a muchas de ellas, como ya les decía, sea a través de legislación o sea a través de la implementación de operativos que limiten la protesta, que hagan un uso arbitrario de la fuerza pública o incluso una presencia desproporcional de la policía que genere un efecto inhibidor para quienes se manifiestan, y cada una de esas actuaciones la podemos entender como un incumplimiento a una obligación de la autoridad frente a un derecho que es la protesta. No sé cómo vayamos de tiempo, si quieran tomar aquí una pausita de unos 3 minutos o si quieren que hagamos también conocer si hay alguna pregunta hasta el momento. Gracias, Sofía. Pues ya te están escuchando. No sé cómo vayan, si tienen como alguna pregunta hasta el momento. Creo que los puedes ver a la cámara. O los que están en línea, si alguien tiene alguna pregunta y quiera alzar la mano, también justo podemos. Sí, bueno. Acá tenemos una pregunta. Perfecto. Hola. Yo quería, bueno, gracias por esta charla. No termina, ¿verdad? Pero bueno, gracias por esta primera mitad de la plática. Quería preguntarte
sobre si existen como mecanismos de supervisión, de fiscalización de las actuaciones policiales, pero que sean ciudadanas, o sea, si hay supervisión ciudadana o algo así de las actuaciones policiales durante las protestas. Ahorita mencionabas, o sea, como que hay ciertas reglamentaciones, digamos, que las policías tienen que tener todo, o sea, como bien armado y así, pero o sea, si existe como apertura, digamos, a que la ciudadanía conozca o supervise la forma en que reaccionan a la protesta. Gracias. Gracias a ti. No sé si hubiera alguna pregunta más. Javier, no sé si ¿Comentario? prendiste tu cámara con la intención de hacer una pregunta. Adelante, Javier, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. A mí me interesaba mucho justo lo que mencionabas al final de la criminalización de la protesta pública, ¿no? Creo que ha sido un tema que, como bien mencionabas, ha endurecido y creo que además también viene desde un discurso. Y me parecía muy interesante lo que mencionabas, ¿no? Desde un discurso público, desde el discurso de los funcionarios públicos, y me parece que además es un tema que se está extendiendo a lo largo del país, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ambos. Sí, les parece, doy un poco respuesta a eso y también puedo seguir con la siguiente parte, que un poco también, quizá a través del caso Atenco, les pueda como platicar un poquito más de estas diferentes formas y obligaciones relacionadas con uso de la fuerza y ejemplos concretos. Pero sí, definitivamente con esto último que mencionaba Javier, creo que cuando hablamos de criminalización, estamos acostumbrados a asociarla al uso del derecho penal y esa es la forma, digamos, más pura de la criminalización, ¿no? Utilizar el derecho penal para sancionar una conducta que en realidad es un derecho. Y el uso de todo un proceso del derecho penal para inhibir y para generar todo un proceso en donde muchas veces, de nuevo, se fabrican pruebas, se mantiene a las personas en prisión, muchas veces en prisión preventiva, etcétera, y con ello además se busca sobre todo cuando se usa, por ejemplo, frente a líderes, etcétera, pues desarticular la movilización. Pero la criminalización también pues tiene un enfoque más discursivo, narrativo también, y además es el que genera que también la propia sociedad muchas veces reaccione de una manera u otra. Por eso cuando hablábamos también de las emociones me parece importante retomarlo, porque cuando constantemente estás escuchando que esos grupos son peligrosos, son los anarcos, etcétera, y con toda una carga discriminatoria, pues obviamente genera que la propia sociedad genere rechazo a lo que se está exigiendo. Y eso obviamente pues es una estrategia también de la autoridad, pues de que se le exija menos a ellos y que más bien se voltee a criminalizar la protesta. Y además es bien importante, y esto lo vemos mucho, por ejemplo, con la libertad de expresión, cuando vemos declaraciones de nuevo del titular del Ejecutivo, de otras autoridades, que hablan de periodistas de una forma negativa, pues no es que ese titular fue y mató al periodista después, pero obviamente sí genera un entorno en donde las personas se pueden sentir con mucho mayor legitimidad para realizar ciertas conductas. Y por eso, sobre todo, en un contexto como el actual, en donde tiene tan peso el dicho del Ejecutivo, es tan relevante que se entienda que ese dicho puede generar un entorno que, por un lado, inhiba la protesta y, por otro lado, permita la actuación desproporcionada de las autoridades. Y en particular de la policía es muy importante, porque la policía es la primera que está en la línea y es la que decide, o la que tendrá que decir en qué momento emplea la fuerza. Y el criterio con el que esa policía lo hace tendrá que estar sujeto a capacitaciones, sujeto a regulación muy clara, pero siempre hay una subjetividad en ese momento. Y por eso es tan importante que hayan controles adecuados que permitan a los superiores, a quienes que no están en terreno y no están sujetos además a esa conflictividad emotiva que a veces también es difícil, que sea quien tome la decisión de una forma mucho más fría, digamos, que permita, por lo tanto, no estar en la reacción absoluta. Y por eso es tan importante la regulación adecuada en el uso de la fuerza mediante supuestos claros, pero también los controles que permitan ver en qué momento se toma una decisión y no otra. Y en particular, por ejemplo, comentarles que en las protestas que ocurrieron el 1 de diciembre de 2012,
que se emitió una recomendación muy importante en ese momento por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, se analizaron los radios de la policía y los videos, y lo que se encontró es que en los radios se escucha a un policía en algún momento decir: detengan a todos los que tengan mochila, y punto. La razón de decisión era traer mochila, porque posiblemente alguna de ellas tendría una bomba molotov, pero entonces daba igual si la tuvieras o no. Con el solo hecho de tener una mochila era suficiente para que en ese momento la policía usara la fuerza pública, golpes, además y demás, y además detuviera a las personas. Y eso lo hemos visto en muchos otros supuestos: detengan a quienes tengan el rostro cubierto, detengan, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos que no hay en ningún momento una decisión basada en específicamente actos concretos, sino lo que hay es pues una decisión de más bien querer disminuir la protesta en su conjunto, terminar o disolverla, y no actuar de forma específica. No sé si con la primera pregunta te referías en particular a la legislación sobre uso de la fuerza, que se escuchaba medio cortada, a quien perdón, hizo la pregunta desde el salón. Me refería a mecanismos de fiscalización o de supervisión pero ciudadano, no como de la cadena de mando, sino algo más ciudadano. Buenísimo, sí, es gran pregunta, y creo que lo podremos tocar en Atenco, porque precisamente fue algo que derivó de la sentencia de Atenco, la necesidad de generar controles ciudadanos y externos a la policía para poder supervisar el uso de la fuerza. Entonces ahí lo podremos tocar con más detalle. Voy a regresar a la presentación para terminar esa parte. Yo espero que unos 20 minutitos, y ya para dejar otros 20 si hubieran más preguntas. A ver. Listo. Entonces, bueno, estas son algunas consideraciones que sobre todo les quisiera platicar, que vienen de estándares internacionales, y que también pueden ayudar, son como principios, digamos, que pueden ayudar a vigilar de qué forma tendrá que ser el actuar de la autoridad. Algunas ya las veíamos. Pero bueno, una es lo que ya les refería, que el espacio público no es solo de tránsito, sino también de participación, y por lo tanto es el escenario en donde... el escenario ideal en donde se tienen que dar las discusiones y permitir, por lo tanto, su uso frente a la protesta. Aquí también es importante decir que, por ejemplo, la presencia de la policía, la sola presencia de la policía ya se entiende como el nivel mínimo del uso de la fuerza. ¿Por qué? Porque cuando una persona ve una policía, de alguna forma se genera una inhibición a actuar, no sé por qué esto se cambia, una inhibición de actuar de cierta manera. Entonces, por ejemplo, cuando se va a desarrollar una protesta en un lugar y la autoridad se entera y manda a la policía a poner 3 filas ahí, pues entonces el espacio público ya no está siendo un espacio idóneo para generar la protesta, sino ya se está generando desde ahí una percepción de cuidado y de alerta que en gran medida puede inhibir la protesta. Ahí, por ejemplo, lo que desde el FLEPS hemos señalado mucho en diversas reuniones y mesas de trabajo con las autoridades es que lo ideal es que la policía no esté en la protesta, porque muchas veces incluso hay reacción de la propia protesta frente a la policía, que es lo que genera el conflicto y la confrontación. Entonces, lo mejor es que no esté, y que esté en todo caso cerca, en lugares aledaños estratégicos, para que en caso de que entonces sí comiencen a ocurrir acciones que requieran la intervención, pueda entonces desplegarse y de forma proporcional al acto concreto. Esto lo que quiere decir es que la policía no tiene que actuar frente a la manifestación en su conjunto, sino que actos concretos. Y este es también uno de los principios fundamentales que han sido ampliamente desarrollados por los estándares internacionales, que tiene que ver con cómo se tiene que actuar frente al acto específico y no frente a la protesta. ¿Eso qué significa? Que si está viendo una persona que está cometiendo un acto administrativo o incluso un delito, eso no puede generar que se detenga de forma masiva, como normalmente ocurre en las manifestaciones. Hemos visto, por ejemplo, que cuando la policía detiene, como ya les decía, a los que lleven mochila y de forma pareja, o a los que estén en cierta calle y de forma pareja, y sin individualizar, que es una de las principales exigencias frente al derecho penal, los actos específicos de las personas.
O, por ejemplo, esto tampoco debe generar que se catalogue a toda una manifestación en su conjunto como violenta. Esto ha sido una discusión muy amplia. No hemos logrado que la Corte, por ejemplo, en su conjunto la adopte. Solamente unos votos particulares, por ejemplo, recientemente de Ortiz Mena frente a la ley sobre uso de la fuerza, pero no de toda la Corte. Entonces hay que seguir batallando con eso, pero implica decir, no podemos decir que una protesta es violenta en su conjunto. Hay actos de violencia, sin duda. Hay acciones específicas que pueden ser violentas o hay acciones específicas que requieren la intervención de la policía, pero no la protesta. La protesta en general no, porque eso lo que hace es digamos, catalogar a todas las personas que participan por ciertos actos en particular y limitar, por lo tanto, el derecho en su conjunto de todas las personas sin ver en cada caso en concreto. Entonces, es uno de los principios que ha sido más difícilmente, que no han sido tan aceptados, digamos, pero creo que es importante seguirlos discutiendo en términos de eso, de catalogar la protesta en su conjunto y de permitir o no el actuar de la policía en determinados momentos. La otra, bueno, ya se los decía, la naturaleza disruptiva de la protesta no puede ser la justificación para limitarla, porque eso sería limitar el contenido en sí. En todo caso, de nuevo, tienen que ser los actos específicos, a menos, aquí sí a menos, que lo que se esté haciendo sea una protesta en contra, por ejemplo, de un grupo históricamente excluido, una protesta racista, etcétera. Ahí, bueno, ahí sí se puede hablar de los mensajes, pero son, de nuevo, en contextos específicos frente a mensajes específicos. Es muy similar a lo que ocurre, de nuevo, en la libertad de expresión. Cualquier expresión se tiene que permitir, pero determinadas expresiones sí pueden implicar una limitación cuando, sobre todo, son discursos de odio que impacten en otros derechos. Pero de nuevo aquí pues son en casos específicos. Y bueno, lo que ya les decía de entender la protesta cercana al nervio democrático, que en términos de Gargarella hace que sea, incluso Gargarella le llama el primer derecho, porque dice, hasta que una persona se queja por un actuar que le limita o que le restringe o que le daña, es que comienza, digamos, a haber una posibilidad de exigencia democrática y de creación de un enfoque de derechos frente a las autoridades. Entonces, Gargarella incluso por eso le llama el primer derecho, porque es la posibilidad de disentir, la posibilidad de exigir, sin que incluso se tenga que acceder, ¿cómo se llama? Implementar procesos más institucionales como eso, como la consulta o como otros mecanismos que a veces son un poco menos abiertos, sobre todo frente a sectores específicamente excluidos. Y bueno, yo que ya les decía de la escucha, que es central, ¿no? Que incluso les decía que un juez la asimiló al derecho a la consulta. Entonces, así como un megaproyecto que limita la tierra de comunidades tiene que primero ser consultado de forma previa, libre, informada, este juez decía, en casos de protesta, se asemeja a la consulta, en tanto primero tienes que escuchar y después en todo caso ves qué tipo de acciones vas a tomar, considerando que primero tendrás que gestionar, permitir, atender y ya después, en todo caso, frente a actos específicos, sanciones administrativas y en último lugar el derecho penal. Y bueno, nada más sobre los estándares sobre uso de la fuerza, bueno, tiene que guiarse frente al principio de legalidad, que esté establecido en ley de forma clara. Eso implica no solamente que haya una ley sobre uso de la fuerza, sino que incorpore la posibilidad de limitar lo más posible las armas que se van a utilizar, la manera en la que se van a utilizar, los opuestos en los que se van a utilizar y los mecanismos que se van a utilizar para vigilarla. Entonces, legalidad implica una ley construida en términos completos. Absoluta necesidad, que es solamente cuando sea necesario y nunca de forma, digamos, a priori, solamente cuando se crea que es absolutamente necesario la fuerza se puede utilizar, y bajo el principio de proporcionalidad, que es de acuerdo a la acción específica, por eso es tan importante distinguir las acciones y no en su conjunto, se va a ir decidiendo qué nivel de fuerza se va a utilizar, entendiendo que la presencia policial es ya el primer nivel de uso de la fuerza y que se va incrementando, y el uso más grande obviamente es la fuerza letal, el uso de las armas. Y ahí también hay un consenso en considerar que las armas no deben ser usadas en protestas, las armas de fuego, por el potencial dañino que tienen, pero además porque como se entiende que normalmente hay una colectividad y difícilmente poderse utilizar de forma individualizada, es que existe esta limitación prácticamente absoluta de utilizar armas de fuego.
Sin embargo, hay toda una discusión respecto a las, les decía ya, las llamadas armas menos letales, porque lo que hemos dicho mucho desde el FLEPS es toda arma puede ser letal dependiendo cómo la utilices. Entonces, incluso pues un bastón, un escudo puede ser letal, y hay muchos casos que hemos conocido de lamentables muertes o lesiones graves de personas por este tipo de armas. Por eso depende siempre analizar en qué momento se puede utilizar y bajo qué supuestos, sobre todo porque estos tipos de armas se usan generalmente de forma indiscriminada, o el lanzamiento de gas o de balas de goma se usan para disolver la manifestación, y eso no permite que sean utilizadas frente a una actuación particular, sino que se busca en su conjunto limitar. Y finalmente el principio, que este es fundamental y tiene relación con la pregunta que hacían, que es el principio de fiscalización o rendición de cuentas, que este principio lo ha desarrollado la Corte Interamericana y otros estándares que dicen que el uso de la fuerza no basta con que esté regulado, porque generalmente se puede regular lo más posible, pero siempre, como ya les decía, hay cierta subjetividad ya en la implementación, y por eso es tan necesario que se contemplen mecanismos adecuados de fiscalización y rendición de cuentas y transparencia que permita evaluar de forma cotidiana el uso de la fuerza para tomar medidas y mejoras frente a los operativos y para poder deslindar responsabilidades a todos los niveles, no solo del policía que actúa en ese momento, sino de la cadena de mando, del superior jerárquico, que son quienes que tendrían que estar en todo momento tomando las decisiones y controlando el actuar de las policías. Acá no me voy a detener porque ya no nos va a dar tiempo, pero decirles que a partir sobre todo de los principios que ya les refería y sobre todo de los estándares internacionales, desde el FLEPS buscamos generar un protocolo que sobre todo surgió porque se recomendó desde la Comisión de Derechos Humanos que se cambiara el protocolo que antes había, que era un protocolo que se llamaba de actuación frente a multitudes. Entonces, este protocolo se aplicaba igual en contextos de protesta, en contextos deportivos, partidos, o en peregrinaciones. Eran contextos masivos. Pues claro que no había una distinción diferenciada de los diferentes ejercicios de los derechos y de las actuaciones. Estaba sobre todo enfocado en limitar la actuación de estos contextos y utilizar la fuerza, y no en un enfoque de derechos que, como ya les decía, más bien tiene que permitir la gestión y ver cómo se tiene que actuar en determinados supuestos y establecer los límites. El protocolo que se generó, que se llama Protocolo de Actuación Policial para la Protección de Personas en Contextos de Manifestaciones, ya desde el nombre nos habla de un intento de enfoque en donde lo que se busca es proteger y cómo, por lo tanto, limitar la fuerza a supuestos determinados, y se estableció en este protocolo no solamente los límites al uso de la fuerza, sino varias salvaguardas, por ejemplo, de cómo se tiene que registrar las diferentes decisiones que se usen, cómo se tiene que tomar decisiones, ya les decía, antes, durante y después de la protesta, que después permitan la rendición de cuentas, cómo tiene que haber una protección diferenciada frente a ciertos actores como mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, personas LGBTI, migrantes, y que esto tendrá que generar una actuación diferente de las policías, cómo está prohibido que las policías graben con sus celulares a las personas, cómo está, por el contrario, permitido que las personas graben a los policías, porque es una forma de documentación que debe de estar permitida, no solo de quienes son periodistas, sino de la sociedad en su conjunto, que tiene que ver también con la pregunta de cómo la propia sociedad también es generalmente, en contextos de protesta, quienes hacen la mejor supervisión. Todos estos elementos se lograron establecer en este protocolo, pero como no todo funciona como queremos, el reto ha sido la implementación. O sea, prácticamente los policías ni lo conocen. Entonces, aunque fue un diálogo que pudimos hacer más político y con la Secretaría de Seguridad, el reto ha sido que lo conozcan, que lo implementen y que efectivamente genere pues un entorno mucho más propicio. Ahora, sí es verdad que de 2013, 14 a la fecha, sí ha habido un cambio en la policía, hemos podido generar posibilidades de implementación de algunos de estos supuestos, pero no necesariamente en todos los casos y en todos los supuestos, y además esto pues tendrá que llevarse también a otros estados y a nivel federal. Y bueno, acá también resaltaba la importancia de documentar y protegernos como una parte que nos corresponde más, independientemente de las obligaciones de las autoridades a las personas, cómo es un derecho documentar las violaciones y cómo ha sido en gran medida el papel de la sociedad civil, como aquí está, quienes están ahí es la Brigada Marabunta, que suele acompañar en muchos contextos las protestas desde un enfoque humanitario que permita el diálogo de la autoridad y quienes protestan, pero además proteger en ciertos contextos.
y que permita además articularnos, tomar decisiones, considerar los retos y los riesgos, etcétera. Y eso creo que siempre también pues buscamos en la medida de lo posible desde el Centro PRO y desde el FLEPS tener espacios en donde poderles compartir esto a quienes protestan, más cuando vemos que cada vez más son las víctimas de graves violaciones quienes protestan y que puedan contar con herramientas para saber cuáles son sus derechos, pero cómo también documentar para en caso de que ocurran violaciones, pues tomar medidas al respecto. Y bueno, ya solamente para ahora sí terminar, decirles, como les quería comentar, me parece importante hacer una reflexión final de cómo la violencia sexual, la discriminación y la discriminación en contra de las mujeres es también muy relevante verla de forma transversal cuando hablamos de protesta, no solo como les decía, porque cada vez vemos también como voces de mujeres son quienes están puestas en el espacio público, sino porque vemos que también pues esta histórica desigualdad y contexto patriarcal se refleja también en el actuar de las autoridades frente a la protesta y está siempre vinculado con roles de estereotipos y de género que muchas veces establecen que las mujeres están asignadas al espacio privado, los hombres al espacio público, y eso lo hemos visto en la forma en la que actúan policía frente a hombres y frente a mujeres en una misma protesta. O sea, muchas veces vemos agresiones iguales, incluso tortura igual, y las dos son igual de reprochables, pero es importante ver cómo frente a las mujeres incluso se adhiere un elemento de discriminación, incluso de castigo por utilizar el espacio público. Y eso le dicen muchas veces, por ejemplo, aquí lo referimos con menciones como váyanse a la casa, perras, pinches putas, ¿por qué están aquí? Esto les pasa por haber venido, querían venir a marchar. Todas estas declaraciones se suman, digamos, a las de por sí violaciones que vemos desde un enfoque pues que proviene de estereotipos de género. Y les pongo aquí esta es la portada de un informe que es Los Estados Latinoamericanos frente a la protesta social, que participamos desde el FLEPS con otras organizaciones en toda Latinoamérica, y que cuando platicábamos de los diferentes casos nos dimos cuenta que, por ejemplo, esta violencia sexual era común en toda la región, porque obviamente estamos atravesados por los mismos, pues muchas veces por los mismos criterios discriminatorios en muchos otros, en muchas otras regiones y que era pues un elemento compartido. Entonces, bueno, en el caso de Atenco creo que es muy visible esto y se los compartí en las lecturas y si tuvieron la posibilidad de leerlo, pudieron encontrar todo el análisis que se hace de la protesta en ese momento, pero en particular de cómo el uso de la fuerza sí tuvo específicamente una connotación de carácter sexual, en donde el uso de la fuerza se utilizó además como un arma, dice la Corte, de conflicto, utilizando a los cuerpos de las mujeres como una herramienta de represión, como una forma de mandar el mensaje frente al actor más amplio, que era la colectividad que se estaba oponiendo al aeropuerto, y cómo se buscó que a través del uso sexual de la violencia se buscó mandar un mensaje de desaprobación para toda la comunidad, utilizando los cuerpos de las mujeres para eso, por la vergüenza que genera, por la afectación social que genera, y que está asociado a eso, a las agresiones sexuales, y cómo la fuerza se utilizó con este enfoque, y por lo tanto, cómo también es tan importante ver el impacto diferenciado de este tipo de agresiones frente a las mujeres, sobre todo para generar mecanismos que puedan limitarlas, controlarlas, y también mecanismos de reparación que las atiendan. Entonces, bueno, acá no me detengo, pero en el caso de Atenco es posible ver esos estándares de uso de la fuerza en el operativo y cómo se utilizó la represión en la protesta frente a las mujeres, cómo además la tortura que vivieron es catalogada como tortura sexual en tanto hubo una motivación y una intencionalidad puesta en la sexualización de los cuerpos de las mujeres. La agresión tenía un carácter sexual en ese sentido. Y cómo incluso la violencia médica que vivieron posteriormente, la falta de posibilidades de denuncia, también estaba atravesada por toda una perspectiva de género, en las deficiencias incluso de la investigación de la tortura, que tendría que haber sobre todo puesto el carácter central en las declaraciones de las víctimas y no en otras pruebas, y cómo pues eso se ha mantenido en impunidad. También relata la Corte cómo las detenciones fueron masivas, y se iniciaron procesos penales a partir de detenciones masivas sin que en ningún caso se acreditara que la detención correspondió a un caso en donde estuviera justificada mediante flagrancia.
cómo además pues han vivido falta de acceso a la justicia hasta llegar a la corte, e incluso ahorita en el cumplimiento de la sentencia permanece igual, y cómo la responsabilidad de agentes federales y de mando de altos funcionarios tendría que estar incorporada en el acceso a la justicia, como les decía, no solamente por los policías, sino por las autoridades que tomaron ciertas decisiones, por eso la cadena de mando que tendría que estar a cargo, pero incluso de los funcionarios que emitieron declaraciones en ese momento, el gobernador del Estado de México, en ese entonces Peña Nieto, que incluso hizo declaraciones que, en palabras de la Corte, generaron un entorno de impunidad, porque al referir que las mujeres seguramente señalaban que fueron torturadas para ser liberadas, pues generó que ni siquiera se tomaran en serio las personas que recibieron la denuncia de tortura, pues estas declaraciones, y por lo tanto propiciar la impunidad. Y cómo todo el tiempo la discriminación y la revictimización estuvo presente en las investigaciones internas, y son de nuevo parte fundamental de considerar que a la fecha pues el caso continúa en impunidad. Ver un caso con enfoque de género significa eso, poder ver el impacto diferenciado, el cómo la agresión sexual sí tiene una intencionalidad específica, sí tiene una afectación específica que debe ser atendida además en medidas, por ejemplo, de reparación, pero cómo también la tortura sexual por eso tiene una intencionalidad específica asociada a esta forma de uso de la fuerza. Bueno, lo hemos visto en muchos supuestos, en supuestos de detención y de fabricación de culpables, pero también constantemente en contextos de protesta como una forma de generar un castigo y una represión social en los cuerpos de las mujeres, y cómo, bueno, todo esto ha estado asociado a una falta de investigación diligente con perspectiva de género que pudiera generar las sanciones específicas. Entonces, bueno, lo dejo hasta ahí para tener unos minutitos más si hubieran más preguntas. Y si quisieran que hubieran profundizar en alguno de estos elementos de Atenco, bueno, solamente por lo que refería uno de los referían en la pregunta, decirles que efectivamente una vez que se estableció por la Corte todas estas violaciones, en sus medidas de reparación estableció medidas obviamente individuales para cada una de las 11 mujeres que son quienes están en la fotografía, pero además considerando que estas violaciones no son aisladas, no ocurrieron solamente en esta ocasión en 2006 en Atenco, sino que lamentablemente permanecen y hemos podido constatar cómo siguen siendo una realidad, sobre todo para las mujeres cuando se enfrentan a las autoridades en diferentes supuestos, ya les decía, en casos de detención, en mujeres que están enfrentando actualmente procesos penales y que fueron víctimas de tortura muchas veces para obtener confesiones, otro tipo de pruebas, pero también en contextos de protesta, y recientemente Amnistía Internacional, por ejemplo, publicó un informe de cómo en las protestas la tortura sexual sigue siendo una realidad que enfrentan las mujeres, sobre todo eso, como una forma de castigo similar a lo que señaló la Corte Interamericana en el caso Atenco. Entonces, reconociendo el carácter estructural de estas violaciones, es que se establecieron dos medidas de carácter estructural. Una tiene que ver con el fortalecimiento de un mecanismo que se creó contra la tortura sexual, que tendría que permitir la coordinación entre instituciones para revisar casos de tortura sexual, y otro tiene que ver con la creación de un observatorio independiente sobre uso de la fuerza. La Corte Interamericana estableció que para la Policía Federal y la Policía del Estado de México, porque fueron las autoridades que participaron en el caso Atenco, pero bueno, la Policía Federal, como saben, se integró a la Guardia Nacional, entonces en realidad hoy en día lo que decimos es que este observatorio tendría que ser para la Guardia Nacional, y la Corte lo que establece es que tiene que ser independiente, es decir, no ser parte de la misma Secretaría de Seguridad Pública, sino ser independiente y permitir la participación de actores sociales para que pueda generar una constante revisión sobre el uso de la fuerza, emitir recomendaciones y generar mejoras de política pública, y también poder revisar denuncias sobre uso de la fuerza para poder facilitar, digamos, la rendición de cuentas en estos contextos. Les adelanto que ambas medidas permanecen incumplidas después de 3 años de que fue emitida la sentencia, pero siguen evidenciando pues cómo precisamente hay que generar otro tipo de controles adicionales a la policía, incluyendo los controles sociales que puedan permitir efectivamente supervisar su actuar y generar mejores mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, bueno, lo dejaría hasta ahí. Si hubieran preguntas, creo que hay algunas en el chat, entonces puedo ahora revisarlas, pero también si hubiera algún otro comentario o alguna otra pregunta por allá, con mucho gusto, y decirles también que
que bueno, ya les adelantaba algunos materiales adicionales, pero que siempre con todo el gusto de poderles compartir o poder enviar insumos o poder buscar cómo generar otros espacios también para compartir en casos específicos. Muchas gracias, Sofía. Pues hay dos preguntas desde hace rato en el chat. Si quieres, doy lectura para que también todos los demás puedan escucharlas. Vanessa Alejandra pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre la detención y los cargos de las compañeras de la Ocupa Cuba CNDH? En específico, se pregunta por qué la detención y el desalojo se llevó a cabo más de un año de la toma, y el asunto del carro, cómo se identificaron quién lo hizo, y estaban cubiertas los rostros. En medida de lo que se pueda decir, porque es un proceso activo. Y Mario Cruz pregunta si sabes si en los informes del GIEI sobre el caso Ayotzinapa se señala alguna cuestión sobre el derecho a la protesta. ¿Te parece si damos esas dos y luego regresamos a una tercera que también está en el chat? Sí, claro, buenísimo. Bueno, el caso de la Ocupa es todo un caso complejo que daría para un análisis amplio y que si les soy muy sincera, creo que sí es sumamente complejo en términos de actoras y de sobre todo pues de los temas que están involucrados y que seguramente no tengo la información completa para poder dar una opinión con mucho mayor contundencia. Lo que sí es que definitivamente, como dices, el que se haya dado el desalojo mucho tiempo después y además en realidad derivado del video que circuló de la agresión a una compañera, una maestra en un coche, pues en realidad hace ver cómo pues lo que se estaba buscando era el pretexto para hacerlo, ¿verdad? Como tener más legitimidad para hacerlo, cuando en un principio, pues, más bien un cálculo me parece político, se vio que no había condiciones para hacer el desalojo y después, pues, cuando ya había mucho más exigencia social alrededor de eso, pues es que se buscó realizar. Por un lado, los desalojos generalmente son sumamente conflictivos porque están asociados a muchos tipos de violaciones a derechos humanos, muchas veces además cuando se hacen como se hizo en la noche, etcétera. Entonces ahí hay toda una discusión de cómo deberían de realizarse los desalojos, reconociendo que pues había una ocupación de ese espacio que podría ser reclamado por la autoridad, pero bueno, siempre es en qué contextos y de qué manera se realiza. También se puede discutir mucho y es complicado y es complejo porque siempre hay que tener cuidado en que eso no sea utilizado por las propias autoridades para generar mayores afectaciones, pero es verdad que hay mucha discusión alrededor de la legitimidad de ciertas estrategias, sobre todo en qué tanto pues, se construyen de forma lo más democráticamente posible. Y en este caso sí también es cierto que muchas de las víctimas o familiares de las víctimas que inicialmente participaron también fueron quedándose de lado, y eso es más bien una reflexión interna que hacer siempre en los movimientos de cómo generar también pues, espacios que sean de alguna forma siempre buscando ser democráticos y transparentes y que generen muy válida la reapropiación del espacio y de los diferentes espacios, pero que siempre se haga de la forma más democrática y más colectiva y más abierta posible, porque si no, sí se puede generar también pues, dificultades de la propia imposición de ciertos grupos, y eso siempre facilita además el actuar de la autoridad. Entonces, bueno, creo que hay reflexiones para los dos lados, pero lo que sí también sin duda hay una serie de irregularidades y de violaciones es cómo se sustentaron los procesos penales en contra de estas chicas que inicialmente fueron detenidas por supuestamente haberles encontrado droga, y ya después fue que se les imputó delito de agresión relacionado con el vehículo, etcétera, y eso lo vemos muy comúnmente, como hay detenciones que supuestamente inician los policías en flagrancia por portación de armas o por portación de drogas, pero solamente como para detener a la persona, y en lo que siguen generando elementos, muchas veces fabricación de pruebas para imputar los delitos que en realidad querían
que querían imputar, pero no lo hacen a través de una investigación adecuada que pueda decir, pues sí, efectivamente tengo una orden de aprehensión por este delito con estos elementos, y eso pues es muy claro en este tipo de casos en donde lo que se buscaba era generar el desalojo y hacer imputaciones a estas chicas, y ya después pues vemos cómo, más allá de poder pues considerar que pudieran ser más o menos legítimas las formas en las que estaba funcionando en últimas fechas la Ocupa. Y sobre la pregunta, decían del taparse la cara, me parece. Lo del GIEI, lo de... Ajá, si en el GIEI se contemplaba el tema de el derecho a la protesta, o sea, se señala en alguna cuestión. Sí. Sí, lo de los rostros, bueno, ya vi que era también parte de lo de la Ocupa, y sí, justamente eso, por eso también es tan problemático las detenciones, sobre todo de personas que se realizan posterior a la manifestación, cuando pues todas tenían los rostros cubiertos, y es muy complicado poder individualizar ahí las conductas. Entonces, sí, definitivamente ese es uno de los, no solamente en este caso, sino en otros muchos, pues una complejidad adicional. También hay que decir que está en muchos estándares el que no se pueden establecer limitaciones a cubrirse el rostro, porque muchas veces también está relacionado desde la propia identidad hasta a formas de protegerse de las propias personas que participan en la protesta. Sobre el informe del GIEI, lo que sí tiene muy claro el informe del GIEI es toda una parte de contexto para entender de dónde derivan las normales rurales, y cuál es el contexto de estas escuelas que están sobre todo relacionadas con la posibilidad de acceso a educación de sectores de mucha exclusión y de mucha marginalización, como es el caso de Guerrero y de otras regiones en donde hay normales rurales, sobre todo en contextos rurales en donde difícilmente llega la educación de otras maneras. Y eso sí tiene mucho el informe del GIEI, pues una más bien contextualización de eso, de dónde venían los estudiantes, y sobre todo además de aclarar de forma muy clara cuál era la motivación de acudir a Iguala y de la toma de autobuses como una práctica recurrente de los estudiantes para poder venir a la protesta del 2 de octubre. Entonces, hay una caracterización sin duda relacionada a la protesta en ese sentido, a cómo la protesta pues ha sido históricamente utilizada además por estos grupos para posicionar sus demandas y sus exigencias frente a un modelo de educación que inició pues de corte muy en contextos socialistas, y eso creo que es importante siempre para considerar el contexto y sobre todo entender qué fue lo más posible, qué fue lo que sucedió esa noche, pero bueno, obviamente más en estos términos, en el contexto, porque lo que también ha sido muy claro, y el GIEI ha podido también documentar, y otras instituciones, es que el motivo que en un primer momento se utilizó para justificar la agresión que vivieron los estudiantes, de que iban a realizar una protesta en contra de la presidenta del DIF, etcétera, pues eso era totalmente falso, no había esa motivación, ni llevaban armas, ni mucho menos. Entonces, en realidad, pues la actuación de las policías respondió pues a otro tipo de supuestos, ya no relacionados con querer limitar la protesta, porque no había una protesta, sino más bien pues precisamente en una colusión de autoridades con el crimen organizado que operaba en la zona en diferentes niveles, municipal, estatal y federal, y posiblemente relacionado con el trasiego de drogas que en esta colusión de autoridades y de crimen organizado realizaban en esa zona. Entonces, esa es más la motivación, y es mucho más, digamos, el enfoque, obviamente, de lo que visibilizó el GIEI en términos de esta colusión y participación en la desaparición forzada, pero sí hay toda una parte de contexto que hace referencia pues a cómo actúan estas normales rurales, de qué contexto vienen, y sobre todo además también que permiten ver mucho de las dificultades que las propias familias pues han tenido que sobrevivir día con día para mantener la fuerza de su exigencia de sus hijos, ¿no? Muchas de ellas viniendo de comunidades sumamente marginalizadas y con condiciones incluso pues de salud, de dificultad de sus propias comunidades sumamente adversas, que creo que siempre es importante considerar cuando nos
sí, cuando volteamos a ver este tipo de demandas y de procesos y de movilizaciones. Bueno, eso con esas dos, no sé si habían más. Preguntarse acá en línea, en la presencialidad, ¿tienen alguna pregunta? Si no, para dar lectura a otra que ha hecho Vanessa, ¿no? Bueno, creo que leo la siguiente de Vanessa, que creo que también puede ser de interés de muchos. Le gustaría saber cuál es el fundamento o dónde se puede buscar el fundamento legal sobre que los policías no pueden tomar fotos ni grabarnos. ¿Qué se puede hacer contra eso? ¿En dónde se puede poner una queja? Porque si lo hacen en todo el tiempo, incluso graban a menores de edad. Otra, bueno, vinculada con la actuación policial. ¿Cómo podemos saber el nombre completo de los policías que toman fotos? ¿Cómo saber si son policías? Si muchas veces van vestidos de civil, si esos datos son necesarios para proceder en contra de quienes tomen fotos. Y finalmente, hablando de menores de edad, respecto a ese tema de la participación o el acompañamiento de menores en las protestas, ¿cuál es tu postura y si hay algún fundamento legal de la participación de los menores en la protesta social? Sí, buenísimo, muchas gracias y creo que con esto podremos ir cerrando. Bueno, en realidad este derecho o esta limitación que tienen las autoridades a no grabar a las personas deriva sobre todo de los estándares internacionales. Les puedo de nuevo compartir en un correo, si Cuauhtémoc me ayuda a hacérselos llegar, uno de los informes del relator de libertad de reunión que habla de este punto en particular, que es sobre la adecuada gestión de las autoridades en las manifestaciones, y ahí hace referencia, por ejemplo, a este punto en particular, y a partir de eso fue que, por ejemplo, lo retomamos en la construcción del informe, perdón, del protocolo que ya les comentaba para la Ciudad de México, en donde también se estableció esta limitación. Y que sobre todo el argumento era que la limitación en particular para que los policías sobre todo con sus celulares privados no pudieran grabar a las personas como una forma de obtener además y de limitar su privacidad y su privacidad a través de grabarles y que después esto puede ser utilizado en contra de las personas. Hay, por ejemplo, otras discusiones de cómo sí se pueden grabar los operativos, pero más desde un enfoque, digamos, más institucional del operativo y no de forma de intimidación a las personas. También se ha establecido la necesidad, por ejemplo, de colocar, y eso está de hecho en la ley sobre uso de la fuerza, de establecer cámaras en las policías. Eso es diferente, porque eso sí es importante, porque sobre todo se ha visto que la tortura o la desaparición forzada en el momento donde más ocurre, donde las personas están más vulnerables, es después de la detención y hasta ser puestas a disposición de una autoridad administrativa o judicial. Entonces, en ese momento, por eso es tan importante las videograbaciones en las patrullas, pero la grabación, con los celulares, que normalmente son los celulares de la propia policía privados, deriva de sobre todo estándares internacionales y en el particular caso del protocolo, que les puedo compartir los dos, como una forma pues de argumentar. Y creo que sobre todo en todo caso no se necesita, o sea, si no se tiene esa legislación concreta, en el caso en Puebla, por ejemplo, lo que sí se puede argumentar es cómo es un acto intimidatorio, o cómo puede estar afectando la privacidad, o cómo no hay elementos para considerar que hay una justificación, y como saben, las autoridades están solamente autorizadas para hacer lo que la ley les permite y no más, y entonces que si se está grabando, pues sí, el rostro de una persona sin más, o sobre todo de menores de edad, que ahí sí hay mucho más restricciones y más protecciones, pues no podría realizarse. Quejas, pues siempre se pueden poner quejas en las comisiones estatales de derechos humanos, pero bueno, no siempre son las más inmediatas o efectivas, pero bueno, puede ser una vía, sobre todo creo que cuando son niñas y niños es mucho más viable hacerlo. Y bueno, existen quejas internas porque todos los policías tienen ¿cómo se llama? Visitadurías internas que procesan este tipo de quejas, pero precisamente lo que hemos documentado es que obviamente al ser la propia institución la que revisa, pues prácticamente nunca tienen buen desenlace estas investigaciones, y por eso la relevancia de acudir a más otro tipo de organismos y de la exigencia que sean externos.
Pero les mando estos dos el protocolo y el informe, y que pueden ayudar más bien a una argumentación de cómo puede ser una afectación a la privacidad, sobre todo, como les digo, lo que está más establecido de forma más clara es cuando es con los teléfonos de la propia policía y no en una grabación, digamos, más institucional del operativo. Entonces, eso, y por acá veo que también comentaban que si se podrían contactar, con mucho gusto les puedo, o si le puedo pedir a Cuauhtémoc que les comparta mi correo, y que sepan que acá desde el PRO y también desde los compañeros del PREPS, con todo el gusto de poderles compartir más información y otros documentos si les fuera de utilidad. Y creo que estamos llegando ya a las 5, entonces pues más bien aprovecho de nuevo para darles un agradecimiento muy grande por la invitación y por estar acá y las preguntas, y que cuenten con que pues toda la información que les pueda hacer llegar. Este es un tema que desde el PRO nos importa, desde el FLEP nos importa, pero además en lo personal me mueve y en el que creemos mucho, así que con todo el gusto siempre de poder compartir y de tener espacios con ustedes, y ojalá que pronto pueda ser también en persona. Muchísimas gracias, Sofía. Pues sí, el tiempo se nos agotó. Aquí nos dicen, podría darnos un seminario completo el tema de la protesta social. Y claro, podríamos seguir acá horas dialogando y platicando sobre ese tema. Pues agradecerte desde la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría, desde el Instituto de Derechos Humanos, que nos hayas acompañado en esta primera sesión del seminario de la cátedra sobre el tema de la protesta social y espacio público. Y quedamos al pendiente de los materiales que nos decías para hacerles llegar la información a las y los participantes. Y pues nada, Sofía, muchas gracias por esta charla que nos has compartido el día de hoy. Muchos saludos.